Sí, las cámaras ya. Y también los micrófonos. Y le acabas de pegar al micrófono tuyo. Pero no pasa nada. Y también tratar de pegártelo un poquito más, ¿va? Así. Sí, por ahí. Excelente. Ok, ten teléfono para ti. Gracias. Ok, ¿estamos listos? ¿Desde ¿Preparados? el inicio? Sí, desde el inicio, por favor. Ok. Entonces. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Señor, ponemos en tus manos este podcast. Se bendiciendo, utiliza lo que vamos a decir. Perdónanos de antemano. Utilízanos, Señor. Y amén. Amén. Ok, Ok, entonces. ¿Ya? ya. Ok. Hey, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio. En un nuevo episodio. En un nuevo episodio de un nuevo podcast que apenas está empezando. Deberíamos de llamarle así. Un nuevo podcast. Un nuevo, un bueno. nuevo podcast. Lo llamaremos así por lo mientras en lo que escogemos el nombre definitivo. Así que bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy con mi hermano, Hola, soy David Cruz y estoy con mi hermano. que yo me llamo John Cruz. Yeah. Aquí andamos de nuevo. Ok, y pues venimos con un tema más que no sé si quieras disculparte por lo que pasó en el episodio anterior. Sí. Estos temas están basados en citas bíblicas. Obviamente esto para no tener problema y decir que está hablando nuestra humanidad, sino que es directamente palabra de Dios interpretada por dos jóvenes. Esta no es nuestra interpretación única, no decimos que tenemos la verdad, no somos estudiosos de la Biblia, pero esto es para abrir una mesa de debate, ¿sí? Sí. La gente que está preparada puede venir y decirnos, ¿sabe qué? Están mal, está bien. Pero también nosotros queremos dar como nuestro punto de vista, abrir esta mesa de debate y pues seguir nutriéndonos, que eso sería como el objetivo de este podcast. Ok. Y pues sí, vamos a leer la Biblia, vamos a respaldar cada cosa que digamos bíblicamente. Ok, y pues ya empezando con el tema, hoy venimos a hablar sobre los dones y talentos que Dios nos ha dado, cómo usarlos y cómo sacar un buen provecho de ellos. Y el tema está titulado como ¿qué es lo que tienes? Ahorita tengo mucho nerviosismo. ¿Mucho qué? Nerviosismo. ¿Nervios? Nerviosismo. Sí. Esto lo intentamos grabar hace rato porque tuvimos problema con los micrófonos. De hecho, cambiamos los micrófonos porque se acabaron la pila. Creo que se escucha un poquito mejor con estos, pero tuve una circunstancia en cual, ¿cómo explicar? Hay muchas personas que confunden talentos con dones. La cita base que hemos visto es Mateo 25. Ajá, 25 del 14 al 30. Que es la parábola de los talentos. Como una persona, ¿cómo se le puede llamar? Como un jefe le da talentos, que en ese tiempo era una moneda, a sus distintos trabajadores, pidiendo que de alguna manera, no les dice, oye, hagan esto, inviértanlo, no, se los da. Ellos en su idea entienden que de alguna manera tienen que invertirlo, van, hacen negocios y duplican la cantidad de talentos. Pero hay una persona que obviamente no lo hizo por miedo a que iba a decirlo. A perderlo. A perderlo. Quizás a lo mejor lo apostaba y perdía, no sé, quién sabe, no sé. La manera en que haya duplicado eso. Apostar es malo, ¿no? Pero en la Biblia habla acerca de talentos. Talentos como monedas. Pero en la actualidad esa parábola hace total referencia a los dones. Pero hay como algo distinto. Por ejemplo, talentos son habilidades, son aptitudes que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, la persona que es buena hablando se hace conferencista. Ese es un talento. Tenía la habilidad de hablar, lo encauzó y ahora es un conferencista. A diferencia de un don. Un don es un regalo. Un don es un obsequio. Un don lo da el Espíritu Santo a través de un bautizo. Por ejemplo, hay dones específicos dentro de la Biblia que habla acerca de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, todas esas que son dones específicos que da el Espíritu Santo a través de un bautizo. Nada de confundirlo con un talento. Okay. Entonces, ambas cosas pueden ser tomadas como referencia, pero no son iguales. Por ejemplo, hay gente que tiene talento para los deportes, hay gente que tiene talento para la música, hay gente que tiene talento para dibujar,
para dibujar, El arte, sí, para escribir. matemáticas. Exacto, talentos, ¿sí? Pero hoy hablaremos de las dos cosas, Ujú. basados en esta parábola. Como, obviamente, si tú profundizas en la palabra, está el jefe de estas personas, está como representado como Dios. Ujú. Y los trabajadores está representado pues como nosotros, ¿no? Las personas o seguidores de Cristo. Obviamente les da talentos. Me imagino que en ese entonces son tomados como monedas, pero podía haber dado, no sé, estamos ejemplo Jonathan y David, ¿no? Pues estamos ahí, Dios nos da talentos y a Johnny le da el talento de escribir, de ser muy espiritual, a David le da el talento de la música, ¿no? Por decir algo así. Ambas personas deciden someterlo y utilizarlo y multiplicarlo con un podcast, algo así, no sé. Ajá. Y obviamente obtienen un beneficio, ¿sí? Es lo que buscaba a través de la parábola, enseñar que las personas que son bendecidas con un talento o un don tienen que utilizarlo, ¿verdad? Sí. ¿Algo que quieras agregar en esa parte? No, pues siento que igual. No, siento que pusiste muy en claro la diferencia entre un don y un talento. Y pues ya empezamos con el tema. A ver, dale. Ok, el objetivo básicamente es entender lo que tenemos, qué es lo que Dios nos ha dado y Él nos dio según nuestras capacidades. Él no espera que guardemos nuestros talentos por el miedo, sino que pongamos en servicio de Jesús y a los demás. Ok. Destinar nuestros dones al servicio de Jesús y al servicio De los demás. de los demás. ¿Qué opinas Ok. acerca de eso? Pues que igual los talentos son un regalo, pero no... Bueno, talentos y dones son un regalo, cosas que podemos desarrollar y se puede usar como algo con un fin egoísta, como querer ser mejor en un deporte o cosas así. O también podemos ponerlo en práctica como algo al servicio de los demás, al servicio también de la iglesia, de Jesús y todo eso. Ok. Sí, obviamente hay las situaciones positivas, las situaciones negativas. Hay personas que lucran a través de su don o su talento, hacen dinero, hacen algo egoísta. Algo que también he entendido es los regalos que Dios te da, talento, dones, son para bendecir a los demás. No es para quedarte tú egoísta, tú de manera egoísta Ajá. adueñártelo, ¿no? Es como de... Inclusive, ¿sabes que también vamos a ir un poquito más allá? El hecho de no utilizar tu don también es egoísta, Ujú. porque tú tienes aptitudes que pueden bendecir a otras personas. Pero el hecho de no utilizarlo por miedo, como en la última persona que el dueño, el jefe les dio un talento, le tuvo miedo y no quiso utilizarlo. Inclusive el hecho de no utilizar tu don también es ser egoísta y limitas o frenas que tú puedas bendecir a otras personas. O sea, es también algo muy impactante esa parte de decir, ok, te dan un don para que lo utilices, para que lo multipliques. Mi papá decía, es como aquellas personas que tenían un cerebro y que decían que no lo querían utilizar por miedo a echarlo a perder. Y se muere la persona y llega con su cerebro envuelto todavía en el papel De protector, plástico, y se lo entrega a Dios, ¿no? Y dice, aquí está mi cerebro, no lo ocupé como las otras personas que ocuparon nada más el 15% de su cerebro. No, o sea, yo me imagino o me pongo en esa circunstancia en la cual yo no quisiera decirle, Señor, de los dones que me diste, ninguno lo utilicé, ten aquí, nuevecita, para que se lo des a alguien más, para que lo utilices con alguien más. No, o sea, inclusive el gesto de hacer un podcast también es poner a prueba nuestros dones. Ujú. O sea, también este es un propósito, algo muy chido en esta parte. Ok. No, pues. También, igual poniéndolo en perspectiva a nuestra edad de jóvenes y todo eso, pues afrontamos muchas dudas respecto a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y con el potencial que podemos alcanzar. Esto pues básicamente es porque a veces nos menospreciamos hasta cierto punto al creer de que no somos capaces de hacer grandes cambios en la civilización, sociedad, humanidad, planeta, tierra. Sí. Que no podemos alcanzar un potencial y quizás creemos que nos hace falta una herramienta para comenzar nuestros proyectos, pero quizás no notamos que Dios nos ha brindado esas herramientas y nos ha dotado de capacidad. Hay algo que este tema lo dimos en un grupo de jóvenes y hay dos cosas que quiero poner presentes.
La primera es, creía o entendía que Dios te dota de dones. Cuando las personas se preguntan en qué soy bueno, qué es lo que Dios me ha dicho o me ha mandado a hacer, qué puedo bendecir a otras personas. Hay talentos y dones desde el más pequeño hasta el más grande. Hay para todos, colores, sabores, todo. Y decía, yo quería motivar a las personas, a los jóvenes, a decir que su talento principal... ¿No se ha apagado la cámara? No. Ah, ok, es que estábamos por pendiente. Disculpen. Yo les quería decir que su talento principal, con el que naces, es la creatividad. ¿Sí? Dios nos dio la habilidad, la aptitud, el talento de imaginar cosas, ¿no? Cuando eres pequeño dibujas, inclusive hay personas, chicos, niños que leen, pero no están leyendo y te empiezan a contar la historia de acuerdo a las imágenes. Sí. Eso es creatividad y es muy buena, ¿no? Y yo decía, ese es el primer talento. Todas las personas tienen creatividad. Quizás unos más despierta que otro, uno más proyectada que otro, pero todos tienen creatividad. Y analizando otra vez este tema a profundidad, digo, bro, hay talentos a través de nuestros sentidos. ¿Cuáles son los primeros talentos que nosotros desarrollamos? Es a través de nuestros sentidos. Cuando eres bebé, obviamente, porque también estaba preciso esta parte, Dios nos da el talento de hablar, pero eso también tiene que ver con la boca, ¿no? Y entonces, digo, ya de default o de fábrica, vienes con 5 talentos que tienes que desarrollar. Y están en los 5 gustos, que sería el olfato, la vista, el gusto, el oído y el tacto. Agárrate de ahí. 5 sentidos. Y de eso se desprenden todos tus talentos. Por ejemplo, para ejemplificarlo. Utilicemos tu sentido de la vista, ¿no? Eres bueno visualizando, eres bueno viendo series, películas, desarrollas un talento de crítico a través de la vista. Otro ejemplo que puedes utilizar a lo mejor con la vista, no sé. Pues no sé, sí. Desarrollas como que un carácter contemplativo y pues eso te ayuda mucho en el arte, fotografía, pintura, cine, obviamente. Claro, hermano, o sea, sí, aquellas personas que son observadoras, que detallan, ¿no? A lo mejor nosotros percibimos pocos colores, pero las demás personas tienen un nivel alto de percepción a través de la vista. Y eso dije, wow, o sea, ahí está el primer don, ¿no? O el primer talento, disculpa. El primer talento. Después, digo, el tacto. Obviamente todos se conectan, ¿no? A lo mejor eres bueno tocando un instrumento, a lo mejor eres bueno jugando algún deporte, o a lo mejor algo que incluya tus manos, no sé. Ahí van desarrollando o desglosando talentos. Algo que puedes utilizar las manos. Se me viene mucho a la mente amasar. Me gusta la pizza, amasar. Eres bueno amasando con las manos. Puedes hacer tanto comidas como también, ¿cómo se llama la parte de hacer tarros de cerámica? Orfebrería. Alfarería. Creo que sí es alfarería. Entonces ocupas tus manos para crear, no solo para la música, sino para crear. Ahí tenemos otro talento, ¿no? Así sucesivo con el olfato, que podría decir, ¿eres bueno para qué? Oliendo, bueno, no sé, sí, siento que oler, a lo mejor elaborar perfumes, o sea, yo no quiero encerrar y limitar a las personas que se enfoquen en esos 5 sentidos, pero lo que quiero establecer es la idea de que todo se desglosa de ahí. O sea, si tú algún día te preguntas, oye, es que no sé qué sentido tiene mi vida, o no sé qué talentos Dios me dio. Te dio 5 principales. Ya se apagó la cámara. Ok. Ajá. Yo no quiero limitar a las personas diciendo que nada más se centran en eso, ¿no? Pero es una idea que ustedes pueden utilizar. La audición, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Cómo ves esa parte? Ah, y le agregas la creatividad también, o sea, cuando eres bebé ya tienes eso. El bebé ya prueba cosas, huele cosas, mira cosas, toca cosas, o sea, ya lo tiene de ahí. ¿Algo que quieras opinar? Una réplica acerca de este punto. A ver, tengo una idea, pero no está muy desarrollada. Dale. Pues básicamente sobre eso es como... Es la forma que Dios nos dio para poder percibir el mundo que Él creó. Porque obviamente hay como
dicen que hay frecuencias que no podemos escuchar, hay colores que no podemos ver o rangos de colores que no podemos ver y todo eso. Pero Dios no es como que nos dio como que se olvidó darnos como eso, ¿no? Sino que fue como que ya nos dio lo que necesitábamos para poder apreciar lo que Dios había creado. Ok. Y con base a eso, darle con nuestra creatividad la forma o el utensilio para poder, hacer uso. tener nuestra vida un poco más fácil a través de la tecnología. Como decíamos, también hacer la vida de las personas más fácil a través del servicio. Y también diferentes formas de adorar a Dios, como es la música y todo eso. Bro, entonces es exacto, o sea, va de acuerdo con lo que mencionamos. Dios da los sentidos para que obviamente puedas admirar la creación, o utilices lo que Dios te da, porque todo lo que te pone a disposición es todo lo que hay alrededor, ¿no? Uh-huh. Lo pone a la disposición para que tú utilices tus sentidos, tu aptitud, tu talento y los fusiones y crees cosas. Bueno, no crees cosas, pero hagas cosas, ¿no? Porque crear es como todavía no. Pero hacer cosas, ¿no? Entonces, esa parte está muy buena. Entonces, punto sería, utiliza tus 5 sentidos. Cuando tú preguntes, es que no sé cuál es mi don, bro, agárrate de ahí. Eres bueno para ver, para hablar, para escuchar, para respirar, para ser feliz, o sea, y agárralo también de la creatividad. Siento que funcionan mucho las cosas para encontrar un propósito, pues muy chido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sigue después? Ok, este punto se tituló como que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Ok. Que básicamente habla sobre la creación de cero, de que Dios creó algo de la nada. Ok. Y, Hay una cita bíblica. ajá, que es primera de Juan, así San Juan 1, 43 al 46. Es que regresamos. Igual teniendo la misma cita base de Mateo 25, 14. Hay una parte después de que regañan a la persona que obviamente no duplicó su talento, no lo utilizó, que está más o menos en el, para no mentirles, perdonen, aquí, en el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Esa parte de la Biblia como que dije, wow, sí te hace pensar esa parte del poder de Dios, ¿no? De yo recojo donde no sembré y cosecho donde no había algo, ¿sabes? O sea, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Eso que nos da a entender, cuando nosotros nos preguntamos en qué soy bueno, cuál es mi talento, cuál es mi don, decimos es que a lo mejor llegué tarde a la repartición. Pero no creemos en el poder de Dios que dice, ok, es que a lo mejor tú piensas que no tienes nada. Dios tiene el poder de crear cosas de la nada. Por eso te decía, no utilizar tus dones y crear, porque no somos como capaces de crear algo nuevo, ya está hecho, Dios ya lo hizo, ya lo creó. Nosotros somos como administradores de lo que ya hay. Entonces, menciona esta parte de que el poder de Dios es tan grande que donde no hay nada, donde tú dices es que no tengo un talento, no soy bueno para algo, ahí Dios puede utilizar, crear algo en ti, ponerte un talento, desarrollar un talento, desarrollar un don también. Entonces, esa parte para mí, la verdad, es muy, muy fuerte el decir, ok, yo me pregunto, tengo talentos, lo sé, Dios los ha mostrado a través del tiempo, pero las personas que a lo mejor se preguntan qué talento tienen, pues tienen todavía oportunidad. El Señor crea cosas de donde no hay. El Señor crea cosas de donde tú dices, es que qué talento puede salir de David o qué talento puede salir de Johnny, ¿no? Y Dios dice, no, aquí hay talentos para repartir y para regalar. No es así, pero obviamente me imagino que Dios es bueno y siempre nos dota con actitudes, con talentos y también con dones. Entonces esa parte está muy buena de esa cita bíblica. Ok, siguiendo con esto, ya metiéndonos un poco al estudio de la palabra creatividad y todo eso, pues básicamente viene de dos componentes léxicos que son crearé crearé, que significa engendrar o producir, y tibus, que significa que indica una relación activa o pasiva, y otro sufijo que es
da referencia a la cualidad. Ok, que todos podemos tener esa cualidad de crear. Ajá. ¿Por qué lo ponemos en esta parte? Porque esa misma cita bíblica que dice que yo siembro donde no esparcí, perdón, es que no puedo memorizar mucho, disculpen, ese no es mi talento ni tampoco es mi don. Memoria de Dory. Tengo memoria de Dory. Dice, se me fue, aquí está. Que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Prácticamente invita diciendo es que tú creas, porque si cosechas donde no sembraste, es que tú lo creas. Ujú. Entonces hablamos de crear con creatividad, es como el Señor, no es que estemos copiando una cualidad de Dios, es que Dios dispone en nosotros el poder de tener, o el poder en la mente de crear cosas, no a lo mejor, no cosas, ¿cómo sería? Me estoy... Herramientas, ¿no? Sí, Algo. la creatividad no es más que poner la mente a trabajar, a idear, a poner tus neuronas como Jimmy Neutron a decir piensa, 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 piensa. No es crear nada, o sea, no es crear algo de la nada, sino es como conectar tus ideas para llegar a un punto preciso. Por ejemplo, en algo musical, piensas en una tonada, piensas en una melodía, no la creas, solo la piensas, la juntas y puede salir una melodía de eso. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Es algo un poco complicado, pero hacemos esa alusión de cómo Dios crea algo de la nada y cómo también nos dota de creatividad. Por eso hacemos ese hincapié en la palabra creatividad. Este tema se dio con ese único don. Nosotros queríamos hacer o no hacer pensar, o sea, que nosotros queríamos establecer este punto de que las personas nacen con este don de creatividad. Para ti, ¿qué sería como la creatividad, Jonathan? Pues simplemente, bueno, no encuentro así como una palabra o frase como expresarla bien, pero sería como darle un uso, valga la redundancia, creativo a las cosas. O juntar, hacer combinaciones. Como tú decías, la música, pues básicamente son 7 acordes básicos. 7 acordes. Ajá. Y de ahí pues se desprenden varios. Y pues toda la música se encasilla en eso, ¿no? Sí. Y pues tú decías de que no puedes crear como que melodías nuevas o cosas así porque ya han pasado mucho tiempo y pues obviamente varias sucesiones Sí. o combinaciones pues ya se han usado y todo eso. Y por eso, por ejemplo, ahorita vemos que en la actualidad pues canciones son muy parecidas a otras y todo eso. Pero lo chido es de que como que cada quien le da como que su percepción o un punto de vista o lo aborda de diferente manera para poder hacer algo novedoso, algo nuevo o algo creativo. Y eso es a través de la creatividad. Ajá. Okay. No nos vayamos directamente a la música. Esto lo vamos a ver mucho, o nuestros ejemplos están basados a la música porque ambos somos pseudo músicos, hacemos el intento de músicos. Pero veamos, no sé, lo que se me viene a la mente es las personas que combinan dos colores, no crean un color nuevo, pero tienen la creatividad de juntar amarillo con rojo y crear es que la idea está muy, juntar amarillo con rojo y hacer naranja, no crear naranja, hacer naranja. Entonces la creatividad es con el verbo de hacer y tener una idea en tu mente, algo que tú puedas idealizar en tu mente, pero que también puedas desarrollar y hacer, no crear. Estamos claros en eso, ¿no? O sea, Sí, ya hemos llegado a ese punto. ¿Qué más dice acerca de eso? Bueno, igual está relacionado con la creatividad porque es más bien como que una pregunta de no tener nada es realmente no tener nada. Y es donde entra en base de que realmente sí tenemos la parte de la creatividad y que lo único que te limita es todo aquello que no tienes y no utilizas. Bro, esa frase la escuché de algún predicador, no sé muy bien y a lo mejor ustedes ya lo pudieron ver, pero es una frase que como me ha ayudado en mi vida. Lo único que te limita es todo aquello que tienes y no utilizas, porque a veces pensamos que no tenemos ni creatividad, ¿no? Uh-huh. Pero esta frase y la profundidad que tiene es: lo único que te limita es todo aquello que tienes y no utilizas. Lo voy a ejemplificar o desmenuzar. Por ejemplo, este podcast. Nosotros pudimos esperar hasta a tener una producción súper enorme, cámaras profesionales. Nuestra cámara corta cada 10 minutos y por eso van a haber muchos cortes. Los micrófonos son los más sencillos. Podemos decir, es que no podemos hacer un podcast porque esto nos limita. Necesitamos presupuesto, necesitamos cámaras caras. Y decía, esa frase sigue pendiente o sigue latente en mi corazón.
de que ya se apagó la cámara. Si esta frase que realmente ha hecho mucho hincapié en mi corazón, no puedes esperar a tener todas las cosas para iniciar cosas. Es el único limitante. Dios te da cosas, Dios te da talentos, te da dones, te da aptitudes, te da herramientas, y tú esperas a tener algo para hacer algo, y suena pues negativo, ¿no? O sea, lo único que te limita no es cosas que, por ejemplo, yo diga, es que no puedo hacer esto porque me hace falta una cámara mejor o algo así, ¿no? O sea, lo único que te limita es todo aquello que tienes, que Dios te dio, pero no utilizas. Si tú lo tienes y no lo utilizas, es una limitación. ¿A qué voy con este ejemplo? A lo mejor tienes un solo teléfono, un micrófono del teléfono, eso no te limita para hacer un podcast. Eso no te limita para hablar de tu opinión y expresarla a la gente y que la gente reciba ese mensaje. Otro ejemplo de limitación, mientras yo pienso uno, tú puedes ir pensando otro también, podría ser a lo mejor están pesados los ejemplos, no fluye ahorita, no tenemos creatividad. Pero otro ejemplo de cosas que te limitan, no sé, ¿tienes algún ejemplo? Ejemplo no, pero sí un comentario sobre esto, de que igual el hecho de que nos hagan falta para hacer ciertas cosas, ahí es donde también entra la creatividad, porque resolvemos ciertos problemas. Por ejemplo, ahorita tenemos un estudio medio improvisado, medio rústico y todo eso, pero ahora estamos haciendo un podcast y el propósito se está cumpliendo creativamente con cositas que encontramos, bueno, no que no encontramos por ahí, pero sí teníamos, y pues es una forma creativa de hacer un podcast. Sí, o sea, la creatividad es libertad, o la creatividad es el contra de la limitación, ¿sí? O sea, si tú dices, es que me hace falta para iniciar un negocio, no sé, a lo mejor un puesto de tacos, porque los tacos están chidos. Te hace falta, no sé, obviamente inversión, platos, vasos, pero puedes iniciar. Hay gente que ha iniciado negocios con lo mínimo, vendiendo tacos en una canasta. O sea, esas personas no tienen en mente la limitación, no están para limitarse. O sea, a lo mejor no se proyectan a un futuro, pero dicen, esto es mi inicio. Hay una frase que vamos a ver en el último, que también dice, aunque tu inicio sea pequeño, haciendo paráfrasis de la palabra, o sea, haciendo una pequeña ejemplo, aun cuando tu inicio sea pequeño, tu postrer bendición o lo que viene, o cómo se podría decir, creo que lo estoy diciendo mal, ustedes van a poder... Tu postrer estado, o sea, suena medio raro, pero sí. Lo vamos a parafrasear. Sería, aunque tu inicio sea pequeño, humilde, lo que viene o lo que Dios chidas va a desarrollar serán cosas chidas. Parafraseado. Ustedes van a ser encargados de ponernos en los comentarios esa cita bíblica. Vamos a debatir y vamos a ser cultivados en ese aspecto. No me regañen, soy una persona que le cuesta mucho aprenderse los versículos. Pero poniendo este ejemplo, llevándolo al tema, eso no me limita para hablar de la palabra de Dios. Okay, sí. Es mi creatividad de decir, ok, voy a parafrasear. Hay gente que va a decir, es que tienes que hablarlo tal y como dice la Biblia, ¿no? Porque hay gente muy metida en esto. Y está bien, se respeta. Y también yo digo, ok, quizás no soy dado para aprenderme las citas bíblicas, pero eso no me le va a limitar. Eso no me va a decir, ok, yo no voy a hablar de la palabra de Dios. No voy a decir, ok, es que tengo que aprenderme todas las citas bíblicas de la Biblia para poder yo dar un punto. Lo estamos parafraseando acá. Podemos hacer un resumen y extendernos muy bien en esa cita bíblica, pero eso no te puede limitar para hablar de la palabra de Dios. Hay gente que se está perdiendo y no puedes dedicar, o bueno, puedes dedicar tiempo, pero lo importante es hablar, la idea, transmitirla, ¿sí? A lo mejor al rato podemos tener un grupo de estudio y ahora sí debatir los temas, o este puede ser nuestro grupo de estudio para debatir los temas, pero el punto es, eso no me limita. Entonces, esa parte está muy buena. ¿Hay algo más también ahí? Ok, este punto hace referencia a que para Dios la nada es algo. Es el principio y es el exponente que levantará algo. Es el catalizador para comenzar la creación. Tú puedes hablarnos acerca de eso, Jonathan. ¿Acerca de? De lo que acabas de leer, hermano. Okay. Pues te voy a dar la idea y podemos desmenuzarla también. Okay. Dios creó
el universo, la Tierra, de la nada. Cuando nosotros decimos es que no hay nada que te limite, la nada no es una limitación. ¿Sí? Tú dices que no hay nada o hay algo que tú piensas que te puede limitar, eso no es limitación. Si Dios crea cosas de la nada, también puede aportar cosas a tu vida cuando tú piensas que no hay nada. Y es que eso también es como algo que te ciega. Tú piensas que no tienes talentos, tú piensas que no tienes dones, pero realmente el enemigo como que quiere cegarte. O sea, no quiere que utilices tus dones, no quiere que se levante gente que sea profeta, no quiere que se levante gente que sea bueno en la cuestión musical, no quiere que se levanten predicadores, no quiere que se levante gente a compartir la palabra, porque eso le beneficia. O sea, el enemigo quiere que nosotros seamos las personas que digan, ay Señor, yo sé que eres hombre duro y no quise yo perder lo que tú me diste y acá está, te lo entrego tal y como me lo diste. Sí, o sea, esa parte no, el enemigo quiere eso. Entonces, aquí estamos, dando lo mejor de nosotros, si se puede, tratando de romper con eso de decir, hay talento. Es como lo que decía AMLO. O no era AMLO, era Peña. Ella era un presidente por ahí. Todo. Que decía, hay talento, solo falta apoyarlo. Entonces, esa parte es muy importante. Hay algo más que, bueno, esa parte que yo quería que tú desmenuzaras es como Dios realmente crea cosas. La creación, ¿qué puedes mencionar tú que Dios haya creado, por ejemplo, en tu vida? ¿En mi vida? Sí. Yo siento que he desarrollado dones muy chidos en ti. Y no es porque eres mi hermano. No sé, cultivarte en la palabra podría ser algo. Puede ser, como que... En la cuestión de la oración, puede ser. ¿No pues es que igual regresamos a lo mismo de que no es como que yo haya o que Dios haya creado ese hábito en mí, sino que como que ya estaba, simplemente como que me dio como que esa creatividad para hacerlo algo que me gustara, una pasión o algo para que lo pudiera hacer constantemente. Y ahora, ¿tú cómo puedes o cómo llevas a la gente a que se apasione en cuanto a temas de lectura, oración y ayuno? Porque obviamente eso podemos tomarlo que también es un talento, ¿no? Sí. No todas las personas pueden ser espiritual, ayunar, orar ni leer la Biblia, ¿no? Podemos tomarlo también como un talento, pero ¿tú cómo puedes como incentivar a que la gente lo haga? No es fácil, pero a ver, ¿cómo podrías tú? Pues igual, con la creatividad, pues a veces creemos que con las cosas un poco burdas, ¿cómo se puede decir? Sin lijar. Sencillas. Sencillas, sin que podamos hacer con nuestra creatividad cosas con lo más sencillo que podamos tener, que no podamos poder tener un gran impacto. Regresando otra vez al ejemplo de podcast, pues tenemos como un estudio un poco improvisado, pero podemos decir, no, es que con esto no podemos llegar a tener seguidores o influir a la gente. No seguidores, pero sí impactar gente. No influir en la gente, o gente no va a ver nuestro podcast porque no tiene suficiente calidad y todo eso. O quién va a ver a dos hermanos diciendo cosas que no tienen tanto sentido, pero esperemos que ustedes lo puedan rescatar lo bueno de aquí, ¿no? Exacto. Y pues regresando a la Biblia, a otra historia, pues básicamente lo que pasó con los discípulos y Jesús en el momento en que estaban en un valle y que Jesús estaba predicando y los discípulos se le acercaron y dijeron de que pues la gente tenía hambre, que era mejor que los despidieran para que pudieran comprar. Pero Jesús le decía que ellos compraran para alimentar a la gente. Ya pues los discípulos nada más encontraron a un niño que tenía... Sí, está medio confuso. Creo que son 2 peces y 5 panes. 5 panes y 2 peces. 5 panes, 2 peces. Sí, y es lo que dije. Es que tuve que aprendérmelo porque lo repetía mucho y lo confundía. Pero ¿es cuánto? 5 panes y 2 peces. Okay. Y ya pues los discípulos fueron con Jesús y dijeron, pues es todo lo que tenemos, no creemos que alcance para... Creo que eran 5,000 personas. Sí, eran 5,000 personas. Para 5,000 personas que estaban ahí, sin contar a mujeres ni a niños. Sí. Y pues el punto es de que los discípulos tenían muy poco y se lo entregaron a Jesús. Y en Jesús, en vez de decir, no, pues esto no nos va a alcanzar o cositas así, pues principalmente lo recogió, le dio gracias a Dios por esta... Lo bendijo. Lo bendijo y ya le dijo a los discípulos que lo partieran
pedacitos pequeños, lo llenaron en canastas y ya la gente se sentó en el pasto, hicieron como un pequeño picnic, ahí le pasó un picnic. todo, ajá. Y pues al final pues alcanzó y hasta sobró. El punto de toda esta historia es de que aunque tengamos muy poco ofrezcamos cosas sencillas, en Dios como que potencializa lo que nosotros tenemos. Yeah. Obviamente también tenemos que tener una actitud agradecida hacia lo que tenemos, porque no vamos a decir, no nos podemos pasar la vida quejándonos de que ay, es que no tenemos esto, o no tenemos aquello, o simplemente tenemos 2 micrófonos y una cámara, cosas así, sino que tenemos que decir gracias a Dios porque tenemos una cámara, 2 micrófonos, y con esto podemos intentar llevar tu mensaje hasta el otro extremo del mundo, ¿no? O cositas así. El primer punto, no sé si sea un punto, pero sería tener una actitud de agradecimiento. De ahí pues entregárselo a Dios, porque nosotros podemos estar empeñados en hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero no es por ahí, ¿no? Y ya entregándoselo a Jesús o a Dios, pues potencializa todo eso y ya nos da como que las estrategias o la creatividad, ¿no? Todo eso. Y obviamente Dios nos quiere involucrar en el proceso en este caso, de alcanzar a personas, llevar el mensaje. Jesús obviamente involucró a los discípulos para que pudieran ver que eso poquito también pudiera alcanzar para mucha gente. Así que yo en el tercer punto diría la obediencia. O sea, sería el primer punto, agradece. El segundo punto, ofrécelo a Dios. Y el tercer punto, obedece, porque esas personas incrédulas al final obedecieron lo que Jesús ordenó y quedaron sorprendidas, ¿no crees? Sí. Al principio los discípulos tuvieron duda, y es lo que muchas personas sienten. ¿Qué voy a hacer con este talento que Dios me dio? ¿Qué voy a hacer con estos micrófonos y en la cámara? ¿Qué voy a hacer con la habilidad musical que Dios me dio? ¿Qué voy a hacer con la palabra que Dios me dio? Y dudamos, o el enemigo nos empieza a incitar a dudar de que no podemos hacer nada grande que impacte. Los dones que Dios te dan están con propósito o direccionados a impactar. Lo mismo que decíamos al principio. Los dones que Dios nos dan son para ayudar a los demás. Entonces a veces nosotros nos quedamos encerrados y dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿no? El primer punto de las personas que no toman su talento o don es dudar, que no creemos. El otro que tú mencionabas, la gente a veces no se lo ofrece a Dios. Por lo mismo tampoco Dios puede actuar en sus vidas. Yo sé que son ejemplos que van a decir, es que porque hablan mucho del podcast. Esto es un ejemplo vivo de cómo Dios utiliza nuestros dones. No podemos hablar de otra cosa. Si vieran la austeridad, bueno, no tanta, pero lo que nos ha costado armar este proyecto, ha sido oraciones antes. Igual mi hermano me regañaba, el primer podcast no oramos porque se nos fue. Estuvimos como 2 horas intentando armar, pero es un reflejo de cómo Dios utiliza nuestros dones. No dudamos. Estamos dudando a veces si no se graba bien las cosas o si la gente no lo va a tomar bien. Eso dudamos, pero cerramos. Sí. No le damos importancia. No queremos que nos llegue el enemigo diciendo que eso va a pasar. Si pasa, qué bueno. Si no pasa, pero al final que esto se dé, ¿no? Y el segundo punto es dárselo a Dios, entregárselo a Dios. Que esto sea el principal motivo, honrar a Dios. Utilizar nuestros dones para glorificar su nombre. Utilizar lo que estamos diciendo para que personas sean impactadas, ¿sí? Y me salté un punto. Antes de entregárselo a Dios es ser agradecido también. Sí. Hay veces en las cuales las personas no son agradecidas. O sea, y va con el gesto de ser egocéntrico y que piensan que el don que tienen de hablar ante una cámara, de tocar virtuosamente, ¿qué ejemplo? De ser exitoso en su trabajo. Otro ejemplo hay tantos ejemplos, nada más que no tenemos ahorita, no tenemos nuestra creatividad ahorita al 100, pero hay tantos ejemplos que a veces entra como el espíritu de altivez y creemos que lo que hacemos es por nuestras propias fuerzas y que estamos en el lugar donde estamos porque nosotros lo hemos ganado. No agradecemos. Esta misma cita bíblica que menciona cómo es el proceso de utilizar tus talentos y cómo Dios entra en juego para desarrollar sus talentos, tiene su parte positiva y su parte negativa. Sí. Lo que debemos hacer es
no dudar de lo que Dios nos da. Y primeramente, dar gracias. Ujú. Ponerlo en manos de Dios sería el segundo punto. Y el tercer punto es obedecer. Ok. Todos nuestros dones son un mandato de Dios. Porque obviamente, ¿quién nos da? Dios. Dios. Si tú tienes el don de hablar en lenguas, tienes que usarlo. Obediencia, usarlo. Si tú tienes el don de profetizar, tienes que usarlo. Tienes que usarlo porque Dios te manda a usarlo. Si tú tienes el don de hablar en público, tienes que usarlo porque Dios te manda a usarlo. Entonces, ser obediente. O sea, hay cosas que te pueden frenar. Desde dudar en que no puedes hacer lo que Dios te manda a hacer, en no ser agradecido con lo que Dios te da y en no obedecer. Si tú tienes un don y no obedeces, pues mal ahí, ¿no? Dios te dice mal siervo fiel si en lo poco ha sido... No, no le dice así. Pero sí, lo regañan, ¿no? Ajá. Sí, ahorita vamos a ir en esa parte. Entonces, eso es lo que tengo que aportar. No sé si tú Ok. quisieras aportar Sí. ahí o pasar al siguiente punto. Pues antes de pasar al siguiente punto, me quiero regresar tantito Ujú. sobre la actitud de agradecimiento, que lo contrario, pues básicamente es quejarnos sobre las condiciones. Y siento que eso, según esta reflexión, pues también viene de compararse con ciertas personas. Por ejemplo, nosotros, volviendo al ejemplo del podcast, voy a dar varios para que se pueda diversificar. Tú dale. Ajá, por ejemplo, nos podemos comparar con Latido Podcast, ¿no? Sí. Que tienen una superproducción y todo. Y ahí quieren decir, no, pues es que comparados con ellos, pues no tenemos ¿Quiénes nada. somos Ajá, nosotros? nosotros qué ¿Quiénes somos. somos? ¿Quiénes somos? Y pues tenemos como que nos podemos empezar a quejar con eso, igual nos estancamos y por miedo a no llegar a ser como ellos, pues se cancela, ¿no? Igual, en el ejemplo de un deporte, pues por ejemplo, en el fisicoculturismo se puede decir de que no, pues es que yo no tengo el cuerpo de tal persona o me va a costar mucho alcanzar definir o adelgazar o subir de peso y todo eso. Y nos empezamos a quejar y eso también nos estanca, decir, no, pues nos animamos y ya, ¿para qué si no lo logro? Ajá. Pero pues no nos damos cuenta que Dios nos ha dado un físico especialmente para nosotros, único, y si lo desarrollamos, pues vamos a estar felices, ¿no? Y Ok. en el ejemplo de esta parábola, pues está el que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía 1. Igual el que tenía 1, pues al compararse con los demás sentía que tenía poco. Y pues obviamente por miedo decía, no, pues y si me hubiera tocado uno para perder uno y ya ver como que... Sí. No, pero el fin no era eso, sino que era arriesgar para ganar, ¿no? Se puede Exacto. decir. Y pues, ajá, es eso de no compararnos con las demás personas, no compararnos con otras cosas para tener ese espíritu de agradecimiento y no quejarnos sobre las condiciones en las que estamos. Por eso lo tengo aquí. O sea, por eso. Gracias. Porque sí, bro. O sea, a lo mejor compararse con las demás personas te da miedo perder lo que tú tienes. Ujú. Y es que no lo habían puesto a pensar. Y supongo que ustedes no lo habían pensado así. Esa persona solo tenía un talento. Y obviamente le daba miedo perderlo. La persona que tiene 5, pues dice, pierdo 2, me quedo con 3. No hay problema. Ajá. En una suposición. La que tiene 2, pierde 1, se queda con 1. De todas maneras, no creo que cuando el señor regrese le da 1, no hay problema, ¿no? Pero esa persona que solo tenía un talento, obviamente te paniquea Sí. perderlo todo. Y por eso no lo quieres dar, no lo quieres invertir, no lo quieres usar. Y eso está muy bueno, la verdad. Eso nunca lo había visto. No lo había visto esa perspectiva. O sea, estamos creciendo y Aprendiendo, ajá, divagando sí, y aprendiendo también. Ok, hermano. Ok, sí, entonces ya, ¿ya no vas a decir nada sobre ese punto? No, ok. perdón. Pues ya, para finalizar está el tercer punto y último, que es básicamente son las palabras que le dice el Señor a sus siervos, que era, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y pues acá podemos como que hacer un resumen de todo lo que pasó en esta historia, que básicamente es de que juzgó, probó y recompensó a las personas. Ok, ¿lo puedes repetir otra vez? Ajá, es juzgó, probó y recompensó a las personas. Ya. Y eso también es algo que hace Dios con nosotros. Al momento de que Dios nos confía cierta responsabilidad o nos da ciertas herramientas, tenemos que utilizarlas. Y obviamente al final, cuando nos encontremos con Él, en un cierto punto de la eternidad, pues nos va a juzgar sobre lo que nosotros hicimos, de que no, pues con tan poco que tenías hiciste grandes cosas. Incluso ni siquiera tenemos que llegar al cielo, incluso en esta vida pues nos va a decir, pues me has demostrado que con poco has sido fiel, con poco me has glorificado, has intentado contribuir a mi reino, así que te voy a dar más recursos para que puedas llegar a ser más. Sí.
También pues la prueba que es de que con poquito pues también se puede hacer mucho. Y la recompensa que es lo que viene al final. De que al ser fieles, al tener la acción de agradecimiento, al rendir todo a Dios y a ser obedientes en lo que Él manda, pues obviamente, ¿cómo no nos va a bendecir, no? Es como que, ¿para qué quieres más? Y ahí está todo. Claro, hermano, no lo pudiste haber dicho mejor. La verdad, está muy tremendo. Y creo que es momento también de terminar esto. Bueno, el capítulo. Esperemos que no El termine podcast, todo ¿no? el podcast. El podcast. La verdad nos ayuda bastante. Crecemos, aprendemos entre los dos. Obviamente también esperemos que esa sabiduría de parte de Dios. Disculpen por mancharla un poco con nuestra humanidad. Ya con el podcast pasado 3 veces que me disculpé y estas 2, no sé, a Van lo mejor. 5. No es arrepentimiento, no es de que diga, es que me siento arrepentido de hacer este podcast. No, lo idealizamos así, Ajá. de hacerlo algo divertido. Bueno, no divertido, sino como ameno, ¿sí? Ajá. Para que la gente diga, ok, sí lo voy a escuchar. Creativo, es nuestra manera de utilizar nuestra creatividad y mandar este mensaje, ¿no? Entonces, muy tremendo también lo que has dicho, hermano, la verdad. Yo digo, wow, la sabiduría que también Dios pone en tu vida. Por eso está aquí, por eso lo quiero mucho. Así que creo que no hay nada más que agregar por esto. Yo ya no, tú. No, pues ya. Así Sean que, creativos, obedezcan, sean agradecidos y... No lo dije en orden, pero por ahí va la idea. Y por ahí va la sean idea. felices. Sean felices. No, es los puntos serían... a ver, sí lo sé. Sea agradecido, rinde tus talentos a Dios, Y sé obediente. sea obediente. No, los dijimos mal. Lo dijimos Sí, mal. ahí regresan el video. No, a ver. Sí, Bueno, sí. Bueno, hay una descripción, no sé. Es que este talento, esto es único. Este es el fluir del espíritu. Entonces ya quedó marcado así. No, sí tenemos un tema. No creo que lo estamos sacando de esto, pero a veces Dios nos habla a través de lo que decimos y siento que impacta mucho. O sea, son cosas que a veces no tenemos dentro de un guión y que, wow, lo de mi hermano de decir, ok, cómo estaban distribuidos los dones, siento que eso lo voy a llevar mucho en mi vida. Es como de, sí, soy esa persona que no quiere soltar su único talento y por eso no lo quiere apostar, no lo quiere invertir, no lo quiere utilizar porque me da miedo perder el único que tengo, ¿no? Entonces siento que eso pueden guardarlo. Pero bueno, chicos, esto sería todo por este episodio. Esperemos que para el próximo ya tengamos un nombre establecido, que este sería como un nuevo podcast hasta el momento. Pero gracias por estar aquí, gracias por no hacer un espacio de comunión positiva y no tirarnos tanto hate o no sé cómo, pero gracias, se lo agradecemos. Ánimo. Y ya. Sí. Por favor, Señor, no nos ponen. No. Queremos ser personas buenas. ¿Estás bien? Sí, esto va para bloopers. Okay. Sí, bye. ¿Desde cuándo? No sé, pero es que estaba siguiendo viendo allá y dije... Bueno, como estabas viendo hacia la cámara, pues dije... Está tremenda esa parte, ¿no? Uh-huh. Seguimos con ustedes. Parte también estamos 1:43, ¿no? 1:43 al 46. Sí. Sí, bueno, aquí estás. Juan. San Juan 1:43 al 46. A lo mejor sí. Creo que no, hermano. Creo que lo regamos ahí. Jeje. ¿Es 1:43? Ahí está. A ver, disculpen. San Juan. A ver. ¿Qué pasó aquí, chicos? Ya empezamos mal. A ver. Vámonos directo a Google. Esto lo vamos a editar. Aquí David edita. Oh, bloopers. Oh, bloopers. Sí. Dice... me pegas en el pie si... Espera, déjenme ubicar. Porque me pierdo. Tú habla, Johnny, porque si tú
que hablo mucho yo, pero tú tienes que... Pues yo soy como Jorge Campos del fútbol, no. que tiene comentarios pocos, pero acertados. Date, padre, no te pierdas. Dale. Date. ¿Qué va? Espera, bueno. Bueno, siguiendo con esto, pues Pégate el micrófono, ajá. metiéndonos... Otra vez. 3, 2, 1. Ya, ¿Puedes ir a reiniciarla? ok. Esperamos. Yo escuché nada más el clic. Ah, se bloqueó. Lo de los 5 panes y los 2 peces es que... Esto no lo digas, mejor menciónalo como un ejemplo de las personas que hicieron. 3, 2, ok. A ver, salgo yo porque... ¿Quieres hablar ahorita de eso o lo desmenuzo yo ahorita? Si quieres sobre eso tú y ya después porque... después está lo de... de que sobraron canastas y que igual Dios también quiere que tú disfrutes los dones. No. El de buen servo fiel. Ese. Ok. Ese tú lo desmenuzas. ¿O cómo sería? Como tú lo de... Ajá. ¿Cómo? Ajá, trabajar. Ajá. Ok. 3, 2.